presencia está en este lugar, así que estamos gozosos en este día. Un poco con frío, pero bueno, estamos en la casa del Señor, en este tiempo, con esta libertad. Somos bendecidos, amén. Somos bendecidos, podemos estar aquí. Hay muchos que quizás quisieran estar, pero no pueden por problemas de salud. Pero nosotros que estamos aquí, damos gracias al Señor. Amén. En este día yo quiero compartir con ustedes algo de lo que estaba reflexionando también, acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias, así movemos nuestras manitos y entran en calor, en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa. Y este mundo sabemos que ya incluso por los científicos y demás, que ya como que va al final, ¿no es cierto? El mundo va a un proceso continuo de desintegración. Este mundo es pasajero, no tiene algo de eternidad. Entonces se encamina a la destrucción. El mundo pasa, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios es permanente, no tiene vencimiento, no pasa y es inmutable. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y acá da un detalle, Pablo, ¿no es cierto?, de la vida que agrada a Dios. Pero acá dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Entonces, toda palabra de Dios contiene la voluntad de Dios. Ustedes seguramente como yo queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Bueno, para todos la voluntad de Dios es la palabra, que expresa tanto afirmaciones como prohibiciones. El Señor nos dice que le debemos amar, ¿no es cierto?, con todo nuestro ser, que debemos cumplir con nuestra adoración a Él, que nos llama a adorarle, ¿sí? Que nos dice que somos sus hijos, sus escogidos, que Él es nuestro Dios. También hay prohibiciones, lo que no le agrada a Dios. Él define claramente en su palabra lo que es pecado, lo que no le agrada, lo que no está bien. Entonces no podemos hacernos los desentendidos. A mí el Señor nunca me habló. No, Él nos habla a través de su palabra. Aún hoy, cada vez que somos expuestos a su palabra por alguien que nos enseña o nos predica, estamos conociendo de la voluntad del Señor. Entonces, tenemos que ser conscientes de que la palabra de Dios es su voluntad. Y la voluntad de Dios incluye, por supuesto, la salvación, el sacrificio individual, que eso vamos a ver un momentito, la llenura del Espíritu, la sumisión, el sufrimiento. No nos gusta, pero eso está en la voluntad del Señor. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido. Y la santificación, que es la condición de que también nos apartamos nosotros. Cuando el Señor nos llama a ser santos, no es que andamos con una aureola, sino que nos apartamos para consagrarnos, para entregarnos al Señor, para vivir como a Él le agrada. Amén.
Hebreos. Vamos a ver varias citas. Hebreos, capítulo 13. (20, 21). 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabemos que este Dios de paz es poderoso, que resucitó a su Hijo, ¿no es cierto?, que nos llamó para ser parte de su rebaño. Dice, os haga aptos en toda buena obra. Y este haga apto dice que en realidad se traduce como me preparaste, ¿sí? Se refiere a la edificación del creyente. Dice, haga aptos, Él nos prepara el Señor. Dice, para que nos prepara, nos capacita, nos enmienda, nos restaura. ¿Pero para qué? Dice acá, para que hagáis su voluntad. Él nos ayuda a hacer su voluntad. Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Por nosotros mismos, en nuestras fuerzas, es un poco imposible llegar a hacer completamente la voluntad del Señor. Necesitamos de su ayuda. Pero a través del Señor Jesucristo podemos hacerlo. Él nos prepara el Señor. Romanos. Romanos 12. Y pensaba, a veces es como que escuchamos continuamente ciertas citas bíblicas, ciertos versículos, y yo pensaba que bueno, porque yo necesito que esta palabra, que su palabra quede impresa en mi mente, en mi corazón. Y cuanto más me la repiten, más me queda, porque a veces cuando el pastor suele leer y vuelve a releer, entonces después dice, ya sé dónde queda, ya me acuerdo. Y eso es importante, que esa palabra, que la palabra del Señor quede en nuestra mente, en nuestro corazón. Y dice Romanos 12, 1, 2. Y esto es algo que conocemos muchos quizás. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al ser miembros de Cristo, somos también su templo, ¿no es cierto? Cada uno somos templo de su presencia. Y por lo tanto, somos un sacrificio vivo. Sacrificio vivo. El que tenía que morir ya lo hizo. Ahora nosotros nos convertimos en un sacrificio vivo, dice. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese es el único culto aceptable de adoración, que consiste en que nos ofrezcamos a nosotros mismos en forma completa. En forma completa. Nuestro cuerpo, como estamos hoy aquí, nuestra mente y todo nuestro ser interior, completamente delante del Señor. Culto racional, una adoración consciente, pensada, inteligente y voluntaria. Voluntaria. Es a lo que se nos está instando, ¿no es cierto?, a adorar a Dios. No es que nos digan, hermano, levante la mano, hermano, conte más fuerte, abra la boca, no. Esa es parte de la adoración, la alabanza, ¿no es cierto?, voluntariamente. Aunque no tengamos ganas, a eso se refiere sacrificio. Sacrifico mi desgano, que no me gusta la canción, que hoy tengo frío. ¿Por qué?
para adorar a Dios, para darle a Él lo que se merece, voluntariamente, inteligente, pensando que vengo a adorar a Dios, vengo a escuchar de su palabra, vengo a estar con el Señor y con mis hermanos. Y en este culto racional dice que el creyente se entrega a Dios por convicción y entendimiento. Y podemos leer acá el mismo Romanos 11:33, dice, el apóstol decía: oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entendiendo esto, que Él es el Señor, que no hay nadie como Él, que no podemos comprender su grandeza o profundidades de la riqueza, dice. Son insondables, inescrutables. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Y por eso, entendiendo eso un poquito más, se debe reflejar en nuestra adoración. Y no solo la alabanza es adoración, sino vamos a ver un poco más. Adorar a Dios es obediencia, es sumisión, es buscarle, es estar con Él. Dice, no vivir al estilo del mundo. Dice, no os conforméis a este mundo, no vivir al estilo del mundo que nos ofrece. Todo relajado, todo permisivo, no. Nuestro estilo de vida debe ser la que establece Dios en su palabra. Y eso no se moderniza, hermanos. No modernizamos. Se puede actualizar todo, pero con el estilo de vida cristiana que Dios requiere es la que dice en su palabra y eso no va a cambiar. Que el Señor nos ayude. Entonces es un proceso continuo de transformación. Y esto está ligado, dice, a la renovación continua de nuestra mente. Porque así nosotros vamos a poder discernir, ¿no es cierto?, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Si renovamos nuestra mente con su palabra, vamos a poder entender qué quiere Dios de nosotros en cada circunstancia. El creyente espiritual es guiado por el Espíritu, no por la carne, por los deseos, por las pasiones, sino por el Espíritu. Por eso el que es guiado por el Espíritu puede discernir y escoger lo mejor, lo más honroso para la gloria de Dios. Lo que honra de mi vida a Dios le puedo dar. Y esto leía y pensaba en mí, ¿no? Cuánto necesito. Una mente renovada está saturada de y controlada de la palabra de Dios. O sea, una mente saturada y controlada por la palabra de Dios. Pero algo para que esté saturado, pensaba y buscaba que es algo que llega a su límite máximo de capacidad, de absorción o aguante. Esta mente, ¿de qué está saturada? Pensaba yo. ¿Está saturada al límite de la palabra del Señor? Yo me analizaba a mí misma. ¿Está controlada completamente por la palabra del Señor o por otras cosas? ¿Cómo sería llegar al máximo, ¿no es cierto? Quizás sabría decir de memoria su palabra o recordar continuamente más su palabra. Yo necesito ser saturada, pero para eso lo tengo que hacer yo. Yo tengo que saturar mi mente, tomando tiempo para leer, tomando tiempo para escuchar en los cultos, porque a veces podemos venir, pero estaban medio distraídos. Sí, estuvo lindo el culto, pero eso también ayuda a que nuestra mente
se llene de la palabra del Señor. Entonces necesitamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, no conformarnos a este mundo. ¿Para qué dice? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Usted y yo fuimos, dice, elegidos, pero también para un fin, para obedecer. Obedecer, que el Señor nos ayude. Y vamos a ver el ejemplo perfecto, por supuesto, que es Jesús, en Juan 4. Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús vivía para obedecer a su Padre, obedecer a Dios. Era su comida, o sea, el sustento diario. La comida es algo vital para el ser humano. Bueno, para él no solo comer era vital, sino hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Era hacer lo que él había enviado a hacer. Tenía una dependencia el Señor de su Padre. Ahí en Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo, y mi juicio no es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esto decía Jesús. Él continuamente enseñaba y decía que él vino a hacer la voluntad del que le envió, del Padre. Ahí mismo Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús dejó en claro a quién obedecía, dejó en claro a quién le debía, ¿no es cierto?, responder en obediencia, en sumisión. ¿Por qué hacía lo que hacía? Porque era la voluntad del Padre. Y vamos a ver en Mateo 26. Mateo 26, 36. Y aquí vemos un momento difícil de Jesús. Dice: Jesús ora en Getsemaní, dice mi Biblia. Y vamos a leer. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo
y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Es una historia quizás muy conocida por nosotros, pero también es un momento crucial en el ministerio del Señor. Él ya estaba llegando al final, había tenido la cena con sus discípulos y ahora el camino era hacia la cruz. Pero antes de ese paso final estaba Getsemaní y luego venía Gólgota. ¿Y por qué era necesario pasar por Getsemaní? Getsemaní significa lagar de aceite o prensa de aceite. Era un huerto, un lugar donde había olivos, plantas de olivos que tienen aceituna, ¿verdad? Eso se tomaba y se producía con eso aceite. Para producir el aceite era como una batea, una cosa así de piedra con otra piedra más grande y apretaban, machacaban hasta que salía el aceite. Getsemaní, un lugar de presión. Y allí es donde Jesús toma una decisión, porque dice que les comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Lucas 22:44 dice: en agonía. Estaba triste el Señor, angustiado. ¿Por qué? Porque Él, el Hijo de Dios, podía ver lo que venía delante con claridad. Todo el pecado, la maldad que iba a caer sobre Él. Y por supuesto para su naturaleza, que era santa y pura, porque tenía dos naturalezas, divina y humana. En su naturaleza divina, cuánta aberración Él, sin mancha, puro, con esa inmundicia, tener que cargar con tanta inmundicia, con tanta maldad, enfrentarse con el pecado de toda la humanidad. Y eso le producía tristeza y angustia. En su naturaleza humana, como hombre verdadero, sentía repugnancia, dice un comentarista, repugnancia hacia el dolor y el sufrimiento, como usted y yo. A nadie nos gusta que nos duela o tener algún padecimiento, ¿verdad? Sufrir, yo vengo y machaco un dedo, no, evito el dolor, evitamos el sufrimiento, pero Él en esa humanidad tenía que ir a padecer. ¿Y qué decía Él? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Esta copa era el símbolo de la ira de Dios, que estaba reservada para los malos, para los impíos. Contenía la indignación de Dios, el furor de Dios. No solo tenía que enfrentar el pecado sobre Él, sino también la ira de Dios. Tomó nuestro lugar, se hizo cargo de esa ira que nosotros nos correspondía. Entonces, en agonía, en esa lucha, dice que se postró, se arrodilló. Él, siendo el Rey también, siendo parte de la Trinidad, se postró, se arrodilló delante de Dios, en sumisión a Dios, en sumisión, rogando. Y acá también nos muestra la honestidad del Padre. Y como siempre nos dice, la palabra nos muestra todos los lados de las personas. Y acá el Señor no es que tenía un lado malo, sino que Él demostró con honestidad para hacernos saber lo que Él enfrentó, el precio que Él pagó por la obediencia. No fue fácil, porque Él estaba en agonía. Sus oraciones dice que fue acompañada de clamor y sudor de gotas de sangre, dice Lucas.
sudaba gotas de sangre. Y esa es una condición cuando hay una extrema angustia. Cuando el hombre está en esa posición, en esa circunstancia, caen gotas de sangre. El cuerpo reacciona y comenzó a sudar gotas de sangre. Y clamaba, Marcos 14:36 dice, Abba Padre, clamaba Jesús, que traducido para nosotros es papito. Él tenía una relación íntima con el Padre, con Dios Padre. Pero él clamaba, Padre mío, papito, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Si es posible, dijo Jesús, pase de mí esta copa. Pero pedía la condición de que si era posible y si era la voluntad de Dios, si era su voluntad. No había conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad del Hijo. Él era el hombre perfecto, pero también era el siervo perfecto, obediente en todo. Aunque su santo ser dice que se alzaba en contra, porque el cuerpo se resistía a la carne ante saber cuánto lo que iba a padecer, lo que significaba la cruz. Por eso sudaba sangre Jesús. Pero en esa agonía nunca dejó de decir, no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. Estaba dispuesto a someterse por nuestra redención y salvación. Era el único camino que él bebiera esa copa y morir en la cruz. Él consintió voluntariamente. Por eso él tomó ese Getsemaní, fue la decisión voluntaria de Jesús. Ante la presión de la circunstancia de lo que venía, él aceptó la voluntad del Padre. Voluntariamente aceptó. Y 3 veces oró, dice. 3 veces fue al Padre con la misma oración. Y el Padre lo escuchaba. Y Lucas dice que no hizo que pasara la copa, porque debía padecer el Señor por causa nuestra. Pero sí envió fortaleza, envió su ángel a fortalecerlo para continuar y llegar al final. Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Acá se hace referencia a este momento, a este Getsemaní, con ruegos, con súplica en su carne en ese momento. Pero dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y no es que Jesús era alguien que necesitaba aprender obediencia. No es que había dejado algo sin obedecer. No. Él no necesitaba hacer eso, sino que en su divinidad y deidad, como hijo de Dios, él entendía por completo lo que era la obediencia. Él sabía lo que era la obediencia. Y como el Señor que se encarnó, que tomó forma humana, así como soportó todas las tentaciones, pero sin pecado, para hacernos ver y confirmar la humanidad. Experimentó el sufrimiento completamente.
en su carne y obedeció en carne. Por eso habla, dice, aprendió obediencia, no porque era desobediente, sino que tenía que demostrarnos a nosotros en su humanidad que podía ser obediente. Y sabemos que Jesús pasó ese Getsemaní y fue allí al Gólgota, a la calavera, a la crucifixión, a la muerte, pero también resucitó. Y por eso hoy estamos aquí en este lugar, por eso nosotros le seguimos, nuestro Dios poderoso. Dice que 3 veces oró el Señor, 3 veces fue con la petición al Señor. Y nosotros cuando estamos bajo presión, ¿qué hacemos? Buscamos un tiempo de relajo. Necesitamos un tiempo para despejarnos, un tiempo sin la esposa, el esposo, sin los hijos. Buscamos distracción, pero en realidad deberíamos hacer como Jesús. Ante la presión, ante la dificultad, orar, buscar al Señor. Y podemos ver otro ejemplo del Antiguo Testamento en Daniel. La voluntad de Dios requiere obediencia. Daniel 3 es un relato quizás conocido por todos, que habla acerca de Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. Nabucodonosor hizo una estatua, se le ocurrió un día hacer una estatua, vengan todos a adorar. Y estos que eran judíos y estaban ahí, eran fieles al Señor. Pero vieron que siempre hay chismosos que están viendo qué hacen los hijos de Dios para acusar. Bueno, vinieron, mira, rey, que allá hay unos que no adoran. Entonces quiso, vamos a leer el 15. Estos fueron llamados. Ahora pues, ¿estáis dispuestos? Es la pregunta, esta expresión que le hace Nabucodonosor a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y del todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? ¿Estáis dispuestos a postrarse y adorar? Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Y qué contestaron ellos? 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a los dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tremendo esto. Son confrontados, os postraréis, adoraréis. Y acá algo interesante que yo dice, no es necesario que te respondamos. Se mantuvieron firmes. Ellos no tenían que argumentar nada. No tenían que decir, bueno, no, lo que pasa que no, dijeron no. Y se mantuvieron firmes porque ellos tenían un solo Dios. Ellos tenían conocimiento de la voluntad de Dios, a quién deberían adorar. En Deuteronomio 6:14 el Señor les dijo, no os postraréis ante otros dioses, no adoraréis a otros dioses. Ellos sabían, tenían ese conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces ellos quisieron, ni siquiera entre ellos discutieron, ¿será que es la voluntad de Dios? Y si nos arrodillamos, total de apariencia, en el corazón tenemos a Jesús, a Dios. No, porque podrían haber quizás arrodillado y bueno, total, nadie ve lo que hay en su interior. Pero ellos eligieron no hacerlo, no adorarlos a esta estatua, sino mantenerse íntegros, no solo en apariencia, sino íntegros delante de Dios. ¿Y qué pasó? Se enojó, ¿no es cierto? Este rey dice que hizo calentar
7 veces más ese horno ardía con todo. Y fueron atados, dice el 21, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y su vestido, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego dice que mató a aquellos que los tiraron, porque había que meterlos ahí. Como estaban atados, tenían que mandarlos. Y el que los llevaron quedaron quemados. Y ellos entraron al fuego. ¿Y qué pasó? Dice el 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Pero ¿qué pasó? Dice que el 25, y dijo aquí Nabucodonosor, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Yo veo 4, dijo Nabucodonosor, asombrado seguramente. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron de en medio del fuego. El cuarto se dicen que era Jesús. Antes de ser encarnado estaba allí. ¿Qué pasó? Aquí podemos ver que ellos fueron confrontados. ¿Adoran? No, bueno, al horno. Ellos decidieron hacer la voluntad de Dios. Con inteligencia, voluntariamente, dijeron no. Pero el final de ellos fue victoria, porque dice acá el versículo 27, dice, no habían tenido, dice que ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Estaban intactos. El Señor los había cubierto porque ellos fueron obedientes. Hicieron la voluntad de Dios. Decidieron hacer la voluntad de Dios y Dios los guardó. Los sacó en victoria. Ellos no sabían qué iba a pasar, porque ellos mismos dijeron, ¿y si no? Pero ¿qué pasa? Para saber qué iba a hacer Dios, tenían que cruzar la entrada del horno, meterse al horno. Bueno, en realidad los tiraron al horno, los metieron al horno, pero ellos decidieron eso y Dios los libró. ¿Por qué? Porque conocían la voluntad de Dios, obedecieron la voluntad de Dios, confiaron en el Señor, aceptaron la voluntad de Dios, porque al aceptar morir de esa forma, también aceptaron la voluntad de Dios. No se tiraron a patalear, no quiero morir. Aceptaron. Y eso también es como pensar en el Getsemaní. Quizás ellos fue en ese momento cuando le dijeron, ¿estáis dispuestos a postrarte, a adorar? Ellos sintieron esa presión y tuvieron que decidir. Así usted y yo, hermanos, hay momentos que tenemos que decidir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Obedecemos la voluntad de Dios? Como dije, la voluntad de Dios está en su palabra. Es verdad que acá es nuestra guía, pero también hay una voluntad de Dios personal para cada una de nuestras vidas. Para las familias, para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos, para los niños. Hay una voluntad y propósito de Dios para nuestras vidas. Acá nadie está exento, nadie está exento. No, yo todavía soy inmaduro, no, nadie está exento de obedecer a Dios. Hemos decidido seguir al Señor, como cantamos el fin de semana, he decidido seguir a Cristo. ¡Qué decisión! Y esa es la voluntad de Dios, que lo sigamos en obediencia, no de cualquier forma, en obediencia. Y es verdad que para la vida diaria, quizá el estilo de vida, tenemos aquí en su palabra, pero también hay una voluntad personal en la que Dios trabaja en cada vida.
Pero ahí está la cuestión también. ¿Usted se pregunta cuál es la voluntad de Dios para su vida? Yo me pregunto, ¿cuál es tu voluntad, Señor, ya que pasé medio siglo, 50 años, por las dudas? ¿Qué pasa? Yo siempre conocí al Señor. Tuve una vida, gracias a Dios, que Él me sostuvo y me mantuvo, porque no fue de mi fuerza o capacidad. Yo sé que fue Él que me sostuvo hasta hoy, en su camino. Y esa era su voluntad, que yo caminara en su camino, que le sirviera, que estuviera en este lugar. Y pensaba en este tiempo y me acordé de esa expresión que escuché hace mucho, de buscar el centro de la voluntad del Señor. A veces estamos caminando en la voluntad del Señor, pero a veces nuestros pies se pueden desviar un poquito de no ir al centro, sino de como corrernos un poquito, desviarnos un poquito, de sentir esa comodidad de que, bueno, lo que estoy haciendo está bien, estoy tranquila. Pero es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Y a veces cuando preguntamos eso es un poquito peligroso, porque Dios responde y a veces lo que responde nos pone en aprieto. Yo una vez le pregunté eso al Señor, yo haciéndome la santita ahí. Y dije, Señor, ¿qué quieres de mí? Yo te sigo, vengo a los cultos. Era más joven, ¿no? Como 20 años. Y el Señor, que rindas todo tu corazón. Me cayó como agua fría, pero Señor, si yo te sirvo, yo vengo a los cultos, me porto bien, no hago mal, soy obediente, pero era acá adentro lo que faltaba. ¿Por qué? Porque ¿qué prevalecía? Mi voluntad. A veces prevalece nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. Y ahí viene la lucha, ahí viene la presión, como el Getsemaní. ¿Decido hacer lo que Dios quiere o lo que yo quiero y me convenga? Y esa es la lucha continua del cristiano. Pero Dios quiere y tiene un plan para nuestras vidas. Quisiéramos que nos dé el plan completo, ¿verdad? Paso a paso, así como un glosario, ¿no es cierto? En este año tanto, en aquel. Pero Dios no obra así. El Señor a veces nos revela su voluntad paso a paso, así como estos hombres en el horno. Ellos confiaron en Dios y se dejaron tirar en el horno. Pero Dios, una vez que cruzaron con fe, el Señor los libró. Y puede ser que el Señor no nos libre, pero nos fortalezca como lo hizo con Jesús. Que tengamos que padecer algo, que tengamos que vivir una circunstancia difícil, pero Dios nos va a fortalecer y nos va a sostener. Pero es importante pensar si estoy caminando en la voluntad del Señor. Y por supuesto, buscar la voluntad de Dios nos habla de obediencia. Obediencia. Y también de aceptación. Porque si usted quiere saber, y yo quiero saber la voluntad de Dios, debo aceptar cuando el Señor me muestre cuál es su voluntad. De nada me sirve que Él me revele y yo diga, bien, y no la acepto. Tenemos que aceptar también la voluntad de Dios. Y para finalizar vamos a leer un Salmo 143, es cortito. 143:10 dice, el 8, dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. El 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Que el Señor nos ayude, que nos
de comprensión, discernimiento, a hacer su voluntad. La voluntad expresada en su palabra y la voluntad específica para nuestras vidas. Que podamos corregir quizás dice que le endereza nuestros pasos. Quizás nuestros pasos andan un poco torcidos del centro de la voluntad, porque andamos en la voluntad ahí como alrededor, pero tenemos que ir al centro. Que el Señor me ayude, que el Señor tenga misericordia y en este tiempo nos enseñe a hacer su voluntad, en obediencia, en sumisión como lo hizo Jesús. Rindió su voluntad voluntariamente en sumisión, en obediencia. Y gracias a Él podemos estar aquí y tener esperanza. Amén. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Señor amado, te damos gracias. Gracias porque tu presencia está en este lugar, porque sigues obrando, porque eres un Dios maravilloso, poderoso, formidable, Señor. Te damos gracias, Señor. Que en este tiempo, Señor, sigas sobrando en cada una de nuestras vidas, revelándote, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor, qué deseas de nuestras vidas, qué esperas de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, dispuestos, Señor, también a aceptar lo que tú quieres, lo que has determinado, Señor. Nos rendimos delante de ti, oh Dios, y te damos gracias. Gracias porque tú estás, por medio de tu presencia, Señor, de tu Espíritu, estás obrando en cada una de nuestras vidas. Toda gloria a ti, Señor. Amén.